Que en este momento excitante creo que va a corroborar un poquito lo que vamos a decir acá, porque tiene mucho que ver. En la primera imagen que vamos a ver ahora, vamos a poder entender un poquito más la problemática esta. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa que yo salgo afuera y afuera comí y me intoxiqué. No, señor. La mayoría de las intoxicaciones con alimentos se producen en tu casa. ¿En el hogar? Sí. Sí, y ese es el gran tema, que por ahí los cuidados que hay que tener en la cocina, hecho que Dante uno siempre lo ve con el cuchillo acá, con la tabla de acá, separando, digo, es como que no le damos importancia y porque no creemos que no nos va a pasar o lo que sea, y sin embargo ocurren esta cantidad de intoxicaciones alimentarias. Vamos a comenzar a ver. Algunas, Dante, por favor, cuando quieras, vos sabés más que de esto que yo. Las bacterias, vean este dato para tomar el concepto general. Cuando las bacterias están en frío, cuando usted tiene las cosas en la heladera, las bacterias están vivas pero durmiendo. Están quietitas, no se reproducen, por lo tanto, ese es el motivo por el cual decimos no cortar la cadena de frío, mantenerla ahí. Cuando están a temperatura ambiente, cuando usted saca las cosas de la heladera y se olvidó, lo dejó el pedazo de carne ahí, las bacterias dicen, ah, sí, ahora empezamos nosotros. Y se empiezan a multiplicar. Y ahí es cuando se produce el desarrollo de estas bacterias y que van obviamente a producir la intoxicación. Y con la cocción, con la temperatura más alta, 60, 70 grados, 75 grados, mueren. Entonces, el tema que nosotros tenemos que tener claro es que cuando lo dejamos a temperatura ambiente, se nos complica todo. ¿Por qué decimos nosotros no vuelva a frizar el alimento? Porque cuando uno lo desfrizó, lo puso a temperatura ambiente y se multiplicaron las bacterias. Por lo tanto, eso es lo que tiene que tener en cuenta. Esto me parece que es lo que hay que tener en claro. Avancemos. Para ver ahora los datos. Correcta higiene de las manos. Yo le hago una pregunta. Vos que estás en casa, ¿te lavas las manos antes de cocinar? ¿Cuántos son los que se lavan las manos antes de cocinar? Porque obvio que uno llega de trabajar como viene y empieza a manotear las cosas y la cocina. Picaporte. No, plata, un montón de cosas. Celular, muy bien, celular, una de las cosas más contaminadas. Digo, entonces hay que tener en cuenta de que no nos olvidemos de lavarnos las manos, porque es muy importante. Cantando el cumpleaños feliz. Sí, señor, ese es el tiempo que se dice. Y sobre todo también cuando uno se lava las manos, entre los dedos. ¿No? Pero por ahí uno hace una lavadita así nomás y no es tanto, sino que también entre los dedos es importante. Avancemos. La contaminación cruzada. Este es el peligro. Este es un dato. Yo llego y digo, a ver, voy a cortar la carnecita y me pongo a cortar la carne cruda. Por ejemplo, un cuadril, qué sé yo, lo que estoy cortando ahí. Y después agarro en la misma tabla y con el mismo cuchillo preparo la ensalada. Todas las bacterias que estaban en la superficie de la carne, que vimos que se multiplicaban a temperatura ambiente, las tenemos en el cuchillo y las tenemos en la tabla. Yo voy a cortar y como eso no se cocina porque es una ensalada, se contaminó. Y como se contaminó, y en esta época con mayor calor, obviamente mucho más. ¿Está bien, Dante? ¿Vamos bien? Está perfecto. Perdón, disculpa, ¿puedes volver un poquitito? Esto me parece una cosa interesante, Dante, no sé si vos opinás lo mismo. Los distintos colores de tablas. ¿Y ¿Qué te dicen? Dante? Esta es para una cosa. ¿Cómo, Dante? Espera que te voy a abrir el micrófono que lo tengo acá cerca. Dale. Lo tienes ahí está. Que muchas veces en los hogares no sé si es tan viable tener tantas tablas. Lo importante es lavarla bien después de utilizarla. Bien. Si uno corta, por ejemplo, carne y como dice usted, después va a preparar una ensalada, la lavamos con agua caliente del grifo y de esa forma queda perfectamente limpia. En los restaurantes, por supuesto que es lo más recomendable tener tablas para cada producto. Y una pregunta, ¿cuál se contamina más, las tablas de madera o las de plástico? Mire, doctor, yo la verdad que en las tablas de madera no encuentro hongos como encuentro en las tablas de plástico. Porque se va metiendo el alimento adentro de la tabla de plástico y eso genera hongos después que son muy difíciles o casi imposibles de sacarlos. En las tablas de madera no vi nunca que suceda eso, pero bromatológicamente están más aceptadas las tablas de plástico que las de madera. ¿Sabes lo que hace mi tía? Cuénteme, por favor. No, mi tía, yo estoy haciendo el asado y atrás está ella con el hipoclorito. Claro. La lavandina. Yo lavándome las tablas, las cosas. Yo digo, tía, ahora me doy cuenta por qué. No, lo hace muy bien. Igual la dilución también, eso seguramente eso es importante del hipoclorito, porque muchas veces no es tan eficiente poner puro, sino que hay que diluirlo.
Avancemos entonces, esto es la contaminación cruzada, la evitemos. Disposición de alimentos en la heladera. Este es otro tema que no nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, yo pongo los vegetales abajo y arriba pongo carne cruda que está tirando o chorreando un poco de jugo. Eso va a contaminar abajo a los vegetales y estamos... Claro, entonces hay que ponerlo. La disposición es los vegetales, las cosas que no se van a después cocinar a más arriba y después vamos bajando para que no caiga, obviamente, el líquido y contamine a los otros alimentos. Esto no van a contaminar con nada, o sea que la disposición también es un dato no menor. ¿Cuánto hacía que no veía una heladera llena? Sí. Qué linda que es la foto. Es una vieja foto la Falta algo para tomar ahí, Carlos. Es una vieja algo para tomar. Bueno. No, Daniel, no, acá no hay. Seguimos. Vamos, avancemos. Especial cuidado con la carne molida. Esto. Primer dato, cuando usted va a la carnicería le tienen que moler en el... A la vista. No tiene que haber carne molida guardada. Usted tiene que ver cuando le están moliendo la carne. Primer dato, eso no va a hacer que haya menos, pero por lo menos no se van a desarrollar. ¿Por qué decimos especial cuidado con la carne molida? Cuando uno tiene un pedazo de carne, las bacterias están en el exterior, no en el interior. Claro. Entonces uno lo pone a la parrilla y puede quedar rojito al medio, que no va a tener contaminado. En cambio, cuando uno usa la carne molida, lo que está afuera se mete en el medio y de esa manera pueden haber bacterias en el medio. Cuando usted hace una hamburguesa... Contamina todo. No la cocina bien, la deja rojita y hay bacterias adentro. Por eso hay que tener un especial cuidado con la carne molida. Y un dato, aunque quede feo, quede mal, nos digan que no, cuando usted haga hamburguesas, por ejemplo, en casa, caseras sobre todo, antes de servirlas, córtelas y vea cómo están por dentro. Si están marroncitas, están oscuras, si están algo rojas, no, déjelas más tiempo, porque eso contamina muchísimo. Ahora, doctor, usted que ha viajado alguna vez, ha ido a los Estados Unidos, ahí ofrecen en los Estados Unidos si la quieren más roja, jugosa. ¿Y por qué allá sí y acá no? No sé, pero en Estados Unidos, de todas maneras, digamos, es como que el riesgo queda a cargo del cliente. Cuando pide que la hamburguesa sea servida tan jugosa. Entonces le dicen, bancate la voz. Sí, exactamente. De todas formas, seguramente tienen controles que acá muchas veces no hay. Están en origen, digamos. En origen. Nosotros, por ejemplo, nosotros mismos molemos la carne en nuestra moledora, sabemos los cuidados que tenemos con la moledora. Y el problema más grande que se da con la carne molida, Lagarto, en las carnicerías, es que lamentablemente los carniceros no digo que todos sean iguales, ¿no? Pero no tienen la conducta de lavar todos los días la moledora de carne. Entonces, ¿qué pasa? Se saca el aparato que muele, se saca del motor, lo llevan y lo guardan en la heladera. Claro. Y cada día lo sacan de la heladera y lo vuelven a enchufar sin que eso se lave a diario. Entonces ahí es donde la máquina está tremendamente contaminada y por eso es importantísimo que cuando se compra carne molida tengan el cuidado, como dice el doctor Sabag, de cocinar muy bien la carne. Por eso también me parece que si compramos carne molida no es recomendable hacer preparaciones crudas como el quepe, por ejemplo, doctor. Sí, si molemos en casa, tenemos la moledora limpia, sabemos los cuidados que tenemos, cuidamos la carne y tenemos todos esos cuidados. Había visto eso en Estados Unidos con la... No lo había visto con las hamburguesas. Sí, había visto con los cortes de carne, que le dicen los distintos. Pero no había visto con las hamburguesas. Sí, con la hamburguesa también. Se consume mucho. Sí, también. Si no, digo, crudas. Claro, va a tener que volver, doctor. Va a tener que volver a ir para conocer más. Volví por un congreso, fue una cosa muy rápida. Estaba de moda Elvis Presley cuando fue la última. Claro. Está bien. Exacto. Bueno, vamos que quedan un par más. Bueno, acá está lo que decíamos recién, la correcta cocción de esta carne, en el caso de la carne molida. La bacteria muere a 70 grados, por lo tanto, estamos hablando precisamente del Escherichia coli, del síndrome urémico hemolítico, que sería bueno conocer, no sé cómo han sido las estadísticas este año. ¿Si ha bajado, ha subido? Claro, porque siempre veo que aparecen las estadísticas, todavía este año no han aparecido, vamos a ver cómo salen, pero digo, tenerlo en cuenta, insisto, estos días de calor son muy preocupantes. Creo que hay una más. Esta es la última y me parece muy piola. Uno se ve tentado cuando tiene el pollo y dice, yo lo voy a lavar al pollo para que de esa manera no tenga temas limpios. El pollo antes de ponerlo a la cocción. No lo lave. Es al revés.
Porque cuando usted lava, está salpicando para todos lados. Y salpica las bacterias que están arriba del pollo. Yo tengo una especie, tiene un nombre raro, no importa, pero que le contamina las otras cosas que están en la cocina. Entonces, no lave el pollo antes de cocinarlo. ¿Para qué lo va a lavar si después lo pone ahí en la cocción y lo va a terminar? Entonces, no hay que lavar el pollo. No hay que lavar el pollo antes de cocinarlo ni para guardarlo porque contamina los otros. No sé antes si vos lo tenés esto en claro. Sí. Hace un par de años atrás hubo una contaminación muy grave en un restaurante de Londres de un cocinero súper reconocido con estrellas Michelin y qué sé yo, que se contaminaron los comensales porque lavaban el pollo justamente en las bachas. Claro, salpicando todo. Bueno, ahí está. Algunas de las cosas, Algunas de las sobre cosas. todo el control muy útil, doctor. de la cadena. Muy útil. Muchas gracias, muy amable.